Y bueno, de esos tipos de distribuciones ya hablamos de una que se llama binomial, que obedece a dos resultados nada más, y que la aparición de un resultado llamado éxito y otro llamado fracaso, ¿sí? De ahí deriva el nombre de la distribución. Como son dos resultados, es un binomio, por eso se le dice distribución binomial. Y bueno, a uno se le dice fracaso, a otro se le dice éxito, y básicamente como uno debe aparecer y el otro y el otro y el otro después, con una diferente distribución de números, bueno, pues se obtiene la fórmula que ya actualmente conocen ustedes. De esa misma distribución, de la distribución binomial, nace una distribución más. De hecho, de ahí se pueden sacar más distribuciones. Está, bueno, en el libro que le subí hay como otras 5 distribuciones, son la geométrica, la hipergeométrica, la distribución, obviamente, la binomial, la distribución de Poisson, que es de la que vamos a hablar ahorita. Y esa distribución de Poisson es de la que vamos a hablar en esta clase. Para empezar, la distribución de Poisson, ¿sí? Esa distribución tiene que ver con el cálculo de probabilidades que van a suceder, eh, pero digamos probabilidades expresadas en áreas, en unidades, perdón, de área o limitadas por áreas, por tiempos, por piezas, digámoslo así, por días, puede ser por cantidad de objetos, etcétera. O sea, para que nosotros tengamos frente a nosotros un experimento del que nazca una distribución de Poisson, nosotros estamos hablando de un experimento que nos hable del número de defectos, por ejemplo, número de defectos de una tela X o de una superficie X por metro cuadrado. Cuando ya nos dicen o nos delimitan el problema o nuestro experimento en la vida real se nos delimite por metro cuadrado, en este caso, o por ejemplo, número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por día, o número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por minuto, por hora, por lo que sea, o por ejemplo, para los de químico-biológicas, número de bacterias por centímetro cuadrado en un cultivo, no sé cómo sea eso, número de llamadas telefónicas a un conmutador por hora, por minuto, número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día, por minuto, por hora, por segundo, lo que ustedes me quieran decir. Entonces, a partir de ese momento estamos hablando de un experimento que se debe resolver a través de la distribución de Poisson, ¿sí? Comúnmente esa distribución es la que más se utiliza para cuando nosotros queremos estudiar grupos poblacionales extensos delimitados a un segmento de tiempo, de espacio o de algún otro elemento. ¿Sale? ¿Con esa explicación tienen alguna duda? Si me escuchan, chicos, ¿me escuchan todos? ¿Tienen dudas con esa explicación? No, profe. No. Bueno, espero que los demás tampoco. Si tienen dudas, bueno, por aquí en el chat, aquí, por acá, y háganmelo saber. Bueno, pues resulta que si nosotros hacemos el análisis de una distribución binomial en inicio, en esencia, y lo que hacemos es que delimitamos, digamos, esa zona en la que se va a estudiar el fenómeno. Bueno, lo vamos a hacer con un ejemplo más aterrizable. Si nosotros queremos, por ejemplo, este ejemplo lo estoy retomando del libro que le subí. Lo que buscamos es estudiar el número de accidentes que hay en un crucero en particular. Y ese número de accidentes lo delimitamos a, por ejemplo, un accidente por día. De lo que nos habla la distribución de Poisson es, o lo que nos invita es, a delimitar un intervalo mucho menor de tiempo, llevarlo a un límite para que en ese límite o rango pequeño o intervalo pequeño de tiempo solamente exista la probabilidad de que haya uno como máximo un accidente por ese intervalo de tiempo. A través de esa esencia de cálculo,
lo que se hace es llevar la distribución binomial que ya conocemos, que ya conocen, calcularle cuando n o el número n de éxitos tiende a infinito. O sea, cuando ese intervalo se hace muy pequeño, cuando el tiempo, que es una semana, se delimita en intervalos de tiempo muy pequeños, en fracciones muy pequeñas. A través de ese razonamiento se obtiene una fórmula que es la fórmula de la distribución de Poisson. Y es básicamente la fórmula que a continuación. ¿Sí? Entonces, ahí sí no sé si lo alcanzan a ver más o menos. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Por ahí confírmenme si lo alcanzan a ver. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Esa es la fórmula de la distribución de Poisson. Y básicamente esta fórmula, me voy a poner aquí muy exquisito, nace de llevar a un límite cuando el número de éxitos de un experimento binomial tiende a infinito. O sea, es básicamente calcular el límite cuando n tiende a infinito de la fórmula de la distribución binomial. Que, no me acuerdo más o menos así. Algo así, ¿vale? Ya sobre ese experimento, si nosotros hacemos el cálculo de este límite, nos va a salir esta fórmula de acá. Y bueno, la distribución de Poisson se obtuvo debido a que se necesitaba una distribución la cual tuviera una mayor robustez o fortaleza en el cálculo de las probabilidades de lo que pudiera pasar a futuro una vez que se observó eventos pasados o eventos anteriores. ¿Por qué es más robusta? Bueno, esta probabilidad, el cálculo de esta probabilidad a través de la distribución de Poisson es una función de dos variables. No sé si se acuerdan de los cursos con José Luis Palacios, los que no llevaron, bueno, los que no están en exactas. El profe Palacios les decía que había funciones de una variable y que, bueno, en una se llamaba dominio, la otra era el contradominio, más o menos así. Y era básicamente como tener x y que si esta, por ejemplo, la f de x era igual a x al cuadrado, pues en este caso en 0, pues aquí era 0, en 1 era 1, en 2 era 4, etcétera. Bueno, esto que les explicaba anteriormente el profe Palacios son funciones de una variable. Pero bueno, realmente en la vida real las funciones que se ocupan para modelar fenómenos más complejos pues no son de una sola variable, son funciones de muchas variables. En el caso del COVID, ¿no? Que son muchas variables las que se involucran en el cálculo de las predicciones que hasta el momento están mal hechas, ¿no? En este caso tenemos una función probabilística de dos variables, la cual depende de x, que es básicamente el número de éxitos de lo que se busca observar. Esta lambda es una letra griega que se llama lambda, que ustedes ya llevaron etimologías grecolatinas y que ya saben todo eso. Esa letra lambda es el promedio. Le voy a dar una definición un poco más clarita. Es el promedio de éxitos por unidad de estudio. Voy a poner así. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estamos hablando de los accidentes por semana, este promedio depende de lo que se observó en semanas anteriores y es el promedio de accidentes que hay por semana. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de un número de bacterias por centímetro cuadrado en un cultivo de las mismas, este sería el promedio de bacterias en cierto centímetro cuadrado observados anteriormente. ¿Sí? Luego entonces, bueno, ya tenemos esto, ya tenemos esto. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, este número E. Ese número
Ustedes ya lo conocen. Los que llevaron capacitación conmigo saben que ese número es un número que se utiliza comúnmente para modelar situaciones que tienen que ver con la naturaleza. Es un número natural, bueno, un número natural. Es un número que aparece en la naturaleza de muchos fenómenos, ya sean naturales o relativamente artificiales provocados por el ser humano. Y bueno, esta no es la excepción. Este es el número de Euler, que comúnmente, bueno, este número es aproximadamente 2.78, pero tiene más cifras, es como pi, es un número irracional que no se puede obtener a través de la razón o la fracción, o un número fraccionario. Y este numerito, bueno, no lo inventó, lo descubrió Leonhard Euler a través de ciertos experimentos. Y bueno, esa es toda la fórmula, chicos. Si básicamente, si yo quiero calcular lo que me dice la fórmula, si usted quiere calcular la probabilidad de observar a futuro un cierto número de éxitos de algún, digamos, de algún objeto de estudio con respecto a un promedio de éxitos observados anteriormente, yo lo debo hacer primero multiplicando ese promedio de éxitos observados por unidad elevado al número de éxitos que quiero buscar a futuro, por el número e elevado a un negativo, ¿sí? A menos lambda, que es menos lambda sería menos el promedio de éxitos por unidad de estudio, y este producto dividirlo entre el factorial del número de éxitos que yo quiero observar. Aquí cabe señalar una cosa: la probabilidad o distribución de Poisson está en función de éxitos que se encuentren en el orden de los números enteros, chicos. ¿Por qué lo digo esto? Pregunta: ¿existe el factorial de los números fraccionarios? ¿Existe eso, chicos? No. No, no existe. Por lo tanto, ese número de éxitos que se quiera buscar debe estar en enteros. Esa es otra parte. Sí, ya por ahí debe haber alguna distribución que nos permita que esto sea un tipo de número diferente. ¿Vale? Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo relativamente rápido que nos permita, pues, analizar u observar, mejor dicho, el funcionamiento de esta distribución. Entonces, igual les voy a mandar la página de internet de donde estoy sacando este ejemplo. Dice por ahí, bueno, bueno, otra cosa antes de que se me pase, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la distribución del número de éxitos que ocurran por unidad de estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el cultivo de bacterias, que no sé si es así en una caja de Petri o esas cosas que haces en un laboratorio, disculpen la ignorancia. Nosotros tenemos algo como esto, ¿no? Digamos que se quiere estudiar algo así. Que en este cultivo de bacterias, ¿sí? Yo quiero estudiar esta zona que está aquí. Y aquí hay bacterias. Y yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de que haya, vamos a ponerle 10 bacterias, si anteriormente se observa que en promedio hay 5. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner un poco más claro. Entonces, yo quiero observar cuál es la probabilidad de observar 10 bacterias ahí, si en promedio se observa que ahí hay 5 bacterias. Lo que yo tengo que buscar aquí es calcular esa probabilidad a través de esa distribución de Poisson. Me dan promedio, me dan número de éxitos que se va a observar. Pues sería ese lambda, que está aquí, vale 5 elevado a la 10, multiplicado por E elevado a la menos lambda. ¿Cuánto vale lambda? Vale 5 a la menos lambda, pues vendemos 5. Sobre X factorial. ¿Cuánto es X? 10, o sea, 10 factorial. ¿Sí? ¿Cuál sería esa probabilidad? Por ahí si tienen sus calculadoras a la mano, yo lo voy a hacer con la mía. A ver quién me auxilia por ahí.
¿Quién ya lo tiene? Bueno, por ahí si alguien ya lo buscó, más o menos. Si no, bueno. La probabilidad que a mí me sale, y ustedes ya me lo confirmarán, por ahí dice Hanna que es 0.01620. Bueno, si lo calculamos con el número E exacto, Hanna y los demás, la probabilidad que les va a dar o que les tiene que dar por ahí es de 0.018. Por ahí Hanna se aproximó mucho. A lo mejor lo calculaste con el número que les di, el 2.78, ¿no? Pero ya haciéndolo con el número que nos da la calculadora, que obviamente tiene más cifras, que no es el mismo, bueno, no es exacto, pero es más preciso, bueno, pues nos da este valor. Entonces, esta sería la probabilidad de observar en una caja de Petri con un cultivo ahí de bacterias de cierto tipo, en esta zona, sí, en esta zona, un número de 10 bacterias cuando anteriormente se han observado 5. Tiene lógica. O sea, si en promedio yo anteriormente he observado 5, pues es muy poco probable que en futuro observe 10. ¿Qué pasa si, bueno, aquí yo quiero buscar esas 5? Si en promedio se han observado 5. Esta X cambia por completo, sería 5 a la 5, y este 10 pasaría a ser 5. Vamos a ver qué pasa por ahí. Ustedes también háganlo, por favor, para que vayan viendo qué sucede. Permítanme. Sí, por ahí me da un factor, no sé si les da a ustedes, de punto, que es un factor más grande, se eleva. Factor de punto, voy a poner 1754. Es una probabilidad más grande. ¿Sí? Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Exactamente por ahí, Edgar. Muy bien. Hacerlo con un problema que si bien, me lo acabo de sacar de la cabeza este problema, pero ahí en la página, ahora sí, en la página de internet, dice lo siguiente, dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ya nos están dando el promedio, en promedio 6 cheques sin fondo por día. Okay, ya aquí nos están dando un límite, digamos, una unidad promedio, pero en cierta unidad de estudio. Y nuestra unidad de estudio en este caso es por día. ¿Sí? Cuando tenemos esto, ya nos estamos acercando a la distribución que tenemos acá. ¿Vale? ¿Cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día? ¿Sí? O sea, lo que nos están pidiendo es calcular la probabilidad de que haya 4 cheques sin fondo, que esto es lo que quiero observar a futuro, con respecto a un promedio de 6 cheques sin fondo por día. Y lo colocamos, ¿no? Lambda es 6, X es 4, por el número E, que ya sé cuánto vale, y la calculadora lo pueden incluso determinar ustedes, elevado a la menos 6, sobre el número de éxitos que quiero observar, que son 4 factorial. Aquí básicamente voy a obtener, ya lo tengo acá resuelto, una probabilidad de 0.13 y 392. Esa sería mi probabilidad, lo pueden verificar ustedes. ¿Sí? ¿Cómo ven, chicos, ahí? ¿Tienen alguna duda de cómo se calcula esto? No, profe.
No, profe, de momento no. Yo sí, ¿Otra duda distinta? sí me sale un número elevado, bueno, 6 a la hora de calcular, por A ver, ejemplo. vamos a ver. Lo voy a calcular yo porque pues también y luego las páginas te dan cosas que... No, vamos a ver. 6 a la 4, 6 por 6 por 6 por 6, ¿no? Ujú, Sería 1296. sí, Por el número e elevado a la menos 6. Vamos a ponerle e elevado a la menos 6. Es un número muy chiquito, que es 3.2. Ah, 2.478. Pero en este caso es por 10 a la menos 3. Es lo que me da a mí. ¿Sí? No sé si lo ok. alcanzan a observar. ¿Sale? Y luego aquí abajo 4 factorial, pues es 1 por 2 por 3 por 4, pues sería 24, ¿no? 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Ya si hacemos este producto, sería 1296 por 2.478 por 10 a la menos 3 sobre 24. Sí, me da bueno, aproximadamente lo que tenía anteriormente, que es 0.1338. ¿Vale? Ok, chicos. Por ahí verifíquenle. Chequen ese cálculo que está por ahí. Sí, 0.1338, Eso. 52. Sí, Muy bien. Bueno, pues esa distribución de Poisson es para eso. Cuando se nos presente promedios que tengan que ver en un rango de tiempo, en un rango de espacio o en un rango de cierto tipo de variable, eh, a lo que están haciendo referencia es a una distribución de Poisson, que es la sucesión, digamos, es la distribución que se encarga del estudio de una probabilidad, pero en un periodo determinado de tiempo o en un suceso determinado de tiempo. No les terminé de dar bien la idea hace ratito. Si tengo el cultivo, la condición para que también esta distribución de Poisson se pueda aplicar, o sea, para que yo pueda tomar esa distribución de Poisson y aplicar el cálculo, número uno, digamos que lo que sucede en una zona del cultivo es independiente, digamos, el número de elementos o bacterias que hay en este cultivo, en esta región, debe ser independiente del elemento o del número de bacterias que hay aquí y del número de bacterias que hay acá. O en este caso, el número de bacterias por región. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de cheques por día, el número de cheques sin fondo que se reciban en un día deben ser independientes del número de cheques sin fondo que, que se reciben en días anteriores o que se van a recibir posteriormente. O sea, entre el lapso de tiempo y de espacio y de las otras variables debe haber independencia. Eso tiene que quedar bien claro, chicos. Si no existe esa independencia, no se puede aplicar esta distribución. Se debe aplicar otro tipo de distribuciones. ¿De acuerdo? U otro tipo de maneras de estudiar este tipo de probabilidades. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Ok. Bueno, conforme a la investigación que hicieron, ¿esto fue más o menos lo que encontraron o encontraron alguna otra cosa? ¿Qué fue lo que encontraron ustedes, chicos? ¿No encontraron nada? ¿No hicieron la tarea? No, yo sé que sí la hicieron. Es que fui por mi libreta. Ay, ¿qué pasó? A ver qué encontró usted. Lo mismo. Lo mismo. ¿Y si la entendieron o nomás no? Pues no lo había entendido tanto, pero ya ahorita con la explicación, ya. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos?
De todos los que estamos conectados, que somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Dudas? No, profe. No, nin- Ninguna. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, pues esa es la distribución de Poisson. Más que todo, pues esta semana no tanto encargarles actividades, sino que pues estamos repasando, bueno, no repasando, sino aclarando ciertas cosas. Ya la siguiente semana, si recuerdo bien, ya sería la última semana de clases virtuales y en general de clases para ustedes. De cierta forma, bueno, pues yo creo que ya no los voy a ver hasta que esto pase bien, hasta que, digamos, entremos a un periodo de tranquilidad con respecto a la pandemia. Y pues decirles que no es muy grato haber terminado el semestre así, honestamente. Inclusive para ustedes, pues no creo que haya sido muy grato acabar la prepa así. Pero lo más importante de todo esto es que pues ustedes principalmente siguen con vida, tienen, o espero que así sea, que tengan salud también, que sepan que bueno, que hay retos importantes de manera personal adelante de ustedes y que esta pandemia no va a durar para siempre, que es muy probable que esto termine muy pronto debido a los avances que se han dado con respecto a ciertas vacunas y a la aceleración de ciertos procesos en los que se está buscando producir un gran número de las mismas para poder pues ayudarle a la población. Entonces, no bajen la guardia, chicos. Sí, cuídense mucho. Yo la siguiente semana espero volverlos a ver. No me despido de ustedes. Espero que todo haya quedado bien, pero síganse cuidando, chicos. Cualquier duda que tengan, cuestión con respecto a las materias, háganmelo saber, por favor. Si necesitan por ahí de aclarar una duda antes de que nos vayamos, díganmelo ahorita. ¿Necesitan algún problema que haya que resolver? Díganmelo, por favor. no, Pero por ahí me decían dudas de unos problemas, ¿no? Algo así. no, yo dije que si teníamos, o sea, si nos topábamos algo estudiando para la uni, Ah, ok, sí, que claro. si se lo, o sea, eso me refería, que si lo podíamos consultar. Sí, claro, claro. Claro, claro que sí. ¿Vale? Ya saben Ah, que bueno, mientras gracias. sea de electrónica de prueba, un poco de matemáticas, un poquito de física, este, pues se tratará de ayudarles lo más que se pueda. Pues gracias por confiar en mi persona. Les agradezco su tiempo, chicos. Les digo, no me despido de ustedes. Los veo la siguiente semana ya con otro video que ahora sí ya es de despedida. Y cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, profe. Saludos, profe. Adiós, chicos.